Gloria a Dios. Bueno, estamos con la segunda parte y el tema que tenemos hoy es el Hijo del Hombre. Amén. Y estamos viendo cómo Jesús se decía a sí mismo el Hijo del Hombre, y él hacía cosas que iban revelando que ese Hijo de Hombre que estaba profetizado en Daniel estaba no solo presente, sino que tenía algunas cosas que para ellos eran bastante chocantes o novedosas. Y entonces vemos que la mayoría de los religiosos de aquella época no creyeron en Jesús y terminaron matándolo para que el juicio de Dios fuera justo también. Es decir, que lo hizo a través de él. Pero por ejemplo vamos a seguir viendo aspectos que él empezó a develar a sus discípulos sobre todas las cosas. Dijimos 12:38. Entonces, Mateo, ¿no? Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Imagínense que le pedían señal a Jesús cuando Jesús se cansó de hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, darles órdenes al clima. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera, ¿cómo era esa generación? Mala y adúltera. Demanda señal. ¿Ustedes creen que ahora es mejor? No. No, porque la generación mala y adúltera de ahora cuestiona a Dios. Amén. Dice, si hubiera un Dios, o sea que ellos son los buenos y Dios es el malo. ¿Entienden cómo es? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Imagínense que si les dice eso, ellos no entendían nada. Ellos sabían de un Hijo de Hombre que se presentaba delante del anciano de día y que se le daba dominio, gloria, potestad, y que su dominio era eterno. Y ahora ese que se dice ser el Hijo del Hombre, y que nosotros sabemos que sí, les está diciendo que va a estar 3 días como Jonás estuvo en el vientre del pez, en el corazón de la tierra. Nosotros lo entendemos perfectamente, nosotros, pero ellos solo por fe. En el 17:9, sobre este mismo punto, es más claro. Después que se transfiguró, que el otro día lo leímos, ¿se acuerdan? Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. Así que iba a morir. Todo eso dijo Jesús del Hijo del Hombre. En Daniel no decía nada. En Daniel solo decía eso. Entonces nosotros vemos cómo tenían que pasar una cantidad de cosas que no estaban reveladas, pero que Jesús las vino a revelar. En la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, versículo 36, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña, porque, bueno, en la parábola del trigo y la cizaña decía que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Sabemos que la cizaña no sirve para nada. El trigo sí. Por supuesto que está hablando de una comparación de personas. Unas son trigo y otras son cizaña. Bueno, habría mucho para hablar, pero estamos en el tema del Hijo del Hombre. Entonces, en la explicación que Jesús da,
Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo El hombre. del hombre. Amén. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y el Hijo del hombre es el que siembra la buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla? La palabra. Y lo dice acá. Es el Hijo del hombre. Nosotros. No hay que inventar nada. El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. Sí. Las buenas semillas son los hijos del reino. Las buenas semillas son los hijos del reino. Amén. Entonces, ¿quién sembró la semilla en nosotros? El Hijo del del hombre. Y nosotros pasamos a semilla. Exacto. Si Él nos siembra en un corazón, si Él nos siembra, no si el hombre no se puede sembrar a sí mismo. Amén. Si Jesús nos siembra en el corazón nuestro lo que ha sembrado, nosotros no somos hijos del reino. Pero ¿quién lo hace? Lo hace Él. Amén. Y en la Biblia está, por toda la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, en la Revelación, hermano, está que es Dios que busca al hombre para salvarlo y no el hombre que busca a Dios para salvarse. Todo lo contrario a lo que nos enseñaron. Siempre es Dios que busca al hombre. En Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo decimos, sí, yo lo empecé a buscar. Es porque ya él se Es porque Él ya se movió Amén. antes. Amén. Entonces, hermano, el Hijo del Hombre, una de las características que tiene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios grande y eterno, Amén. es el que siembra la buena semilla, y esa semilla son los hijos del reino. Tan sencillo como eso y tan grande y glorioso para nosotros. Amén. Dios. ¿Cuántas cosas les reveló Él Amén. que ellos no pudieron entenderla porque no estaban elegidos para entenderla, porque sus ojos habían sido cegados para que no se convirtieran y Dios los pudiera sanar? ¿Y quién hizo eso? Dios. Amén. Pero sin embargo, a los que Él quiso le abrió el entendimiento y sembró la buena semilla en sus corazones, como lo hizo con nosotros. Amén, Dios. Y a eso se le llama elección, que está en toda la Biblia. Los elegidos. ¿Somos elegidos? No somos elegidos, dice. La Biblia dice que somos elegidos. Amén. Elegir es entresacar. De un montón, entresacar. Elijo. Amén. Más claro, hermano. No sé por qué le tienen miedo a eso, a decir eso. Porque dicen que si Dios eligió, es injusto. No es injusto. Amén. Amén. No es injusto. Es misericordioso con los que eligió. Sí, sí. Amén. Porque lo que realmente todos merecíamos era la muerte y el infierno. Amén. Tan sencillo como eso. Pero a Él le plació, en el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios, elegir a algunos. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? El hombre, el pobrecito. Entonces, es el que siembra la semilla. 18:11. El 10 leemos, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Pequeño le llamaba a los que iba a él, a los discípulos que él iba juntando, eligiendo, dándole la gracia de creer. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí nosotros vemos otra característica del Hijo del Hombre, que Él vino de la eternidad pasada a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido?
aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso era lo que se habían perdido. Y Él vino a buscarlo. Está clarísimo en la parábola de la oveja que nosotros vimos el otro día. Mateo 20, 28. Se dan cuenta que ellos tenían un solo dato del Hijo del Hombre, el de Daniel. Pero acá Jesús viene y empieza a decirle cosas. El Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre aquello, el Hijo del Hombre. Les completa la idea de lo que realmente... Y Él está presente, todavía no ha muerto. Ya anunció su muerte varias veces. Nosotros leímos 2 pasajes, pero hay muchos más. 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Por muchos, no por todos, por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos otra característica, que Él vino a servir, no vino a servirse. Nosotros a veces nos gusta que nos sirvan, pero en realidad tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que es servir a los demás. Servir a los demás. Nosotros ahora no tenemos que pagar un precio para darle vida a nadie. Jesús ya lo hizo por nosotros. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es servir en la iglesia, servir a los demás. Servir a la necesidad, servir, hermanos. El ejemplo que el Hijo del Hombre nos dejó. Entonces, otra característica del Hijo del Hombre, glorioso, majestuoso, que se presenta delante del anciano, era que se hizo hombre, que fue humilde, el más humilde de todos, manso y humilde de corazón. Se despojó a sí mismo, dice, de su gloria. Y en la forma de siervo sufrió la muerte y muerte de cruz. Imagínense, eso no estaba en Daniel. En Daniel estaba el resultado, glorioso, precioso. Pero acá el Hijo del Hombre se da a conocer tal cual es. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que se hizo igual a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que Él se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y vamos a ir a Apocalipsis. Porque en Apocalipsis el que habla es Juan por revelación de Jesucristo. Pero ya ahí Jesucristo había muerto y resucitado. Todos los pasajes que hemos leído lo hablaba Él en vida, diríamos, antes de ir a la cruz. Pero ahora ya ha resucitado Jesús, ya se presentó delante del Padre, ya cumplió lo que dice Daniel 7:13 que leímos, que se presentó delante del anciano de días, ya se le dio todo dominio, toda majestad. Pero en esa condición se le aparece a Juan, en esa condición ya, ¿verdad? Se le aparece a Juan. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, vamos al versículo 9, después vamos a volver y ya vamos a terminar. Versículo 9. No se olviden que el Apocalipsis Versículo 9. Yo buscando el capítulo 9. contiene las cartas a la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero en sí es todo el libro para las iglesias. Amén. Porque Juan les dice todo lo que vivió, lo que vio, lo que escuchó,
de quién lo escuchó, le escribe la carta y les dice lo que viene. Amén. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Estaba allí porque lo había mandado Nerón para ese lugar, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso lo mandaron para ahí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y acá viene la parte interesante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, la voz estaba a la espalda de él. Y él se da vuelta. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante. al Hijo del Hombre. Ahí está el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana. ¿Se acuerda cuando se transfiguró él? Sí. Bueno, ahora no es que se transfiguró, ahora ya está en cuerpo glorificado. Amén. Como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Ese es el cuerpo del Hijo del Hombre. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Cuando le vi, está hablando del Hijo del Hombre, el mismo que estuvo hablando de sí mismo antes de morir y de ir a la cruz. Ahora Juan se encuentra con él ya glorificado. Y le dice, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve Muerto. más claro. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Amén. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el que le da Apocalipsis a Juan, la revelación de Apocalipsis y todo, es Jesucristo a través de un ángel. Amén. Pero también le da la visión de él. Amén. Él se da vuelta y lo ve. Amén. Ahora, volvamos para atrás, porque queremos ver, estamos probando, hermano, que Jesús es Dios, que el Hijo del Hombre es Dios, Amén. que el Hijo del Hombre es Dios. Porque dice, estuve muerto, bueno, está eso, el que era, el principio y el fin. Bueno, alguno puede decir, bueno, pero el principio es a partir de la creación, Dios lo creó, Él creó. Hay muchas cosas que se dicen, pero ahora nosotros vamos a ver algo. Amén. En el 4, 1:4. Apocalipsis. Apocalipsis 1:4. Ya está identificado que es el Hijo del Hombre, ¿no? Amén. El que está hablando. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, ¿Y qué era? y que era, Y que ha de Y que ha de venir. y que ha de venir. Amén. Amén. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Él habló mucho de su venida, ¿se acuerdan? Amén. Que iba a venir con los ángeles, que bueno, todo lo que nosotros vimos. Y de Jesucristo el testigo fiel, Amén. el primogénito de los muertos, lo vimos el otro día. Amén. Y el soberano de los reyes de la tierra. Toda esta característica que estamos leyendo son las de Jesucristo. Vimos que Juan dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén.
Quiere decir que el Hijo del Hombre es todo esto que ahora nosotros estamos leyendo. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros estamos leyendo, ese es el Hijo del Hombre, ese es Dios. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron. ¿Quién fue los que les traspasaron? Israel. Israel, a través de los romanos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Sí. Amén. Y el 8, miren lo que dice. Yo soy el alfa y el omega. Principio, Y fin. dice el Señor. El que es, El que era el que era y el que ha y el que ha de venir. el Todopoderoso. Pero agrega el Todopoderoso. En juicio. ¿Quién tiene ese atributo? El único que tiene ese atributo, ¿quién es? Jesús. Dios. Dios. ¿Es Dios el Hijo del Hombre o no es Dios? Amén. Es Dios. El Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Amén. Porque el otro se podría discutir, diríamos, si hay alguien que quiere contender. Pero cuando dice el Todopoderoso ya no hay, ya Es Dios. Es Dios. es Dios. Amén. Quiere decir que el Hijo del Hombre de Daniel 7, 13 y 14, que Jesús tanto a sí mismo se presentó con diferentes características, es el Dios Todopoderoso, que ellos lo tuvieron enfrente, lo tuvieron en carne. Amén. Nosotros ahora lo tenemos por medio de la fe y del Espíritu Santo. Amén. Es Dios. Y eso es lo que queremos demostrar con la Biblia, hermano. Que cada atributo o cada título que se le pone a Jesús y que Él mismo se otorga es para demostrar que Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo más importante. Por eso, hermano, es importante conocer la Biblia, conocer lo que dice. Nosotros podíamos leer lo anterior y no leer esto, pero lo que pasa es que esto nos ayuda a entender Amén. quién es el Hijo del Hombre. Amén. Hasta acá sería Amén. la predicación. Padre, te damos gracias.